Bueno, estamos en el estudio 16 y tenemos la obra medianera de Cristo, y yo creo que, como ocurre con todas estas doctrinas fundamentales, es bueno repetir que todas ellas se interfieren, se complementan, se enlazan unas con otras. Y realmente en esta explicación sintética de la obra medianera de Cristo, pues claro, va implícito la totalidad de lo que venimos estudiando, sobre todo en cuanto a los factores de conversión a Dios por parte del hombre en respuesta al llamamiento de Dios y la provisión hecha por Dios para que este llamamiento tenga una base perenne, válida, y de tal manera que el hombre pueda confiar en ello y pueda verse restaurado, que esta y no otro es el objeto de la reconciliación con Dios, es volverse a conciliar con Él, con sus propósitos, con su idea del hombre, con su idea del universo, con su idea de la historia, aquel fin para el cual Él enderezó todas las cosas y que constituye la justicia objetiva que tenemos que ver en todo. Las cosas sirven cada una para su fin y esta cosa que objetivamos, esta función, este destino que objetivamos para cada cosa es el fin de la cosa, y lo justo es hacerla marchar hacia su fin. Y lo que Dios quiere al final de cuentas es todo esto, respecto del hombre en relación con él mismo, su creador, y también del hombre en relación con los otros seres y con las cosas. Seres, los otros hombres, seres, los animales, las cosas creadas, el universo todo, para que todo ello responda a una sola y única gloria, la gloria de Dios. Buscar en todo la gloria de Dios es buscar en todo el carácter de Dios. La obra medianera de Cristo supone todas estas intenciones, todas estas posibilidades abiertas, porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre, sin más. Ahora, el estudio doctrinal y teológico por la que nuestras mentes y nuestros corazones se van certificando, es lo que tenemos delante. Y por esto muchos días nos encontramos que más que ir haciendo exégesis, especulando exegéticamente en textos, estamos buscando aquí unas grandes coordenadas que nos hablan de expiación, que nos hablan de conversión, arrepentimiento y fe, nos hablan de propiciación y nos hablan de todos estos factores que hemos ido considerando. Ahora bien, aquí tenemos como el Señor Jesucristo dice: yo voy a preparar un lugar para vosotros. El Señor Jesucristo se va y va a preparar un lugar, y todo esto comporta que Él va a proseguir una obra en relación con nosotros, va a proseguir un trabajo, una función que Él tiene asumida y que no la va a dejar, y encuentra tan importante el ir que es necesario ir, porque además si Él va, entonces nos envía lo que nos hace falta también aquí, entre tanto que Él nos está arreglando las cosas allí. Este es el movimiento, ¿no? Y si yo me fuere, entonces yo os enviaré otro consolador. Y este consolador después se va definiendo, como ya lo estudiamos el otro día, es el Espíritu Santo de la promesa. Está vinculado a la promesa que Dios ya había hecho por los profetas y que luego se cumple en Pentecostés, pero que el Señor Jesucristo ratifica en esta ocasión. Ahora, al considerar la obra medianera de Cristo, hay grandes apartados: Cristo como mediador, Cristo como abogado y Cristo como sumo sacerdote, y luego se objetiva la finalidad de la obra. Bueno, en primer lugar está entonces la necesidad de un mediador. Claro, el pensamiento es muy bueno. ¿Por qué? Porque así que peca el hombre, le vemos instalado en una situación de enemistad.
Y ahora bien que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo. A mí cada vez que lo leo, no pasan los años y nunca dejo de sentir un tremendo desagrado. Pero es verdad. Enemigos de ánimo. Es en la mente, es en el ánimo, es en la intención que hay unos factores de enemistad del hombre. Enemigos de ánimo en malas obras, además consolidándolo de una manera fáctica. No solamente pensamos, sino que hacemos. La enemistad la volvemos hecho. La enemistad se hace historia. Y no olvidemos que la enemistad es una creación de Satanás. Satanás es por antonomasia el enemigo. Esto es lo que quiere decir el nombre de Satanás. El enemigo. Y entonces todo lo que va tintado desde el sello de la enemistad, entonces es, siendo enemigos, como dice allí, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la sangre de Cristo, mucho más ahora, siendo reconciliados, seremos salvos. Pero el punto de partida es la enemistad. Así que si pensamos de dónde está emplazado el hombre después de nacer, vinculado con la raza por el pecado, que se irá manifestando, se irá consolidando y viendo a medida que se vaya haciendo mayor. Porque hasta incluso, ojo con los niños, ¿no? Que a veces decimos, mira, los niños pobrecitos, tan inocentes y nada, ¿qué va? Yo he visto en niños una cantidad de pillería y de mala intención porque está todo allí en potencia y solo falta aquello que la sociedad lo vaya consolidando, ¿no? En pecado me concibió mi madre, pero en maldad he sido formado, dice el salmista. Es que no solamente es que genéticamente se arrastra allí una impronta, sino que luego la misma sociedad en la que uno se desarrolla y crece se forma en maldad. Todo lo que connota la formación lleva su equipamiento de maldad, ¿no? Por lo tanto, desde la enemistad se hace necesario el mediador. Aquí nos resuena esto a propiciación también, ¿no? Mediación, propiciación, acercamiento, quién está entre el uno y el otro, ¿no? Así pues, aquella palabra de Job que se cita aquí es muy buena, muy interesante. Dios no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Hay un abismo, hombre, no. En principio la cosa no es compatible, ¿eh? Ahora, entre nosotros no hay árbitro que ponga su mano sobre nosotros a dos. Este es un argumento que se exhibe allí en el libro de Job, ¿no? ¿Quién me diera que hubiera uno que pusiera su mano a dos en el hombro y hiciera? ¿Quién me diera que fuera así, no? Pero entonces, ¿quién puede hacer esto? Y hay la solución divina, ¿no? O sea que nos dice la primera de Timoteo aquella declaración tan grande, que no existe solamente un Dios en su excelsa gloria y en la perfección de su justicia, dice don Ernesto, sino que hay también un mediador entre Dios y los hombres. Y el otro día, cuando hablábamos de la persona del Señor Jesucristo, insistíamos, Jesucristo, hombre, el hombre. Y ahora veremos muy bien, muy pronto también, por qué tenía que ser la cosa así. Este versículo muchas veces lo utilizamos siempre con fuerza de contraste contra el hecho, y hacemos bien, no es que hagamos mal, hacemos bien, contra el hecho de que, por ejemplo, el catolicismo se pone a María como mediadora, tal, y todas esas cosas, y nosotros afirmamos con eso la unicidad de la mediación del Señor Jesucristo. Pero a mí de veras, a la hora de estudiar doctrina, esto me importa poco. Es que lo grande es que hay un mediador. El hecho de que exista un mediador, luego la gente que diga todas las sandeces que quiera, pero existe un mediador, y es Jesucristo, hombre. Y no lo puedo confundir ni con nada ni con nadie. Y es este mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Ahora, cuando el apóstol Pablo acaba de decir esto en la carta a Timoteo, inmediatamente pone la base de esta mediación.
porque esta mediación es tan consistente, ¿no?, tan real. Dice quién, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, que el Señor Jesucristo, al realizar su sacrificio, pues tiende un puente, y actúa en este sentido de pontífice, tiende un puente entre Dios y el hombre. Y hay un lugar por donde pasar, es camino, es puente, es el camino que nos consagró nuevo y vivo, esto es, por su carne, aquel velo desgarrado. Fijaros bien qué acumulación de figuras que están en el Nuevo Testamento y que son conocidas de todos nosotros, demuestran que desde la enemistad, donde no es posible pretender nada, es inútil enviar instancias a la ventanilla del cielo porque es imposible, hombre, no. Ahora, desde el punto que hay un mediador, que tiende, que llama, al que es posible responder, con el que es posible convenir y decir, pues sí, pues si tú delante de Dios vales, pues aquí estoy yo, y ya se establece la comunidad, es posible, ¿no? Pero claro, esto es en contraste, como dice muy bien don Ernesto, aquel puente también que Satanás, o aquel abismo que Satanás abre debajo de nuestros pies, que nos precipita al infierno, ¿no? Así pues, se confirma el principio de que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. O sea que la idea de mediación no es bien que para nosotros es inspiración del Espíritu Santo. Y aunque solo hubiera aquella declaración de la carta a Timoteo, nos daríamos por más que satisfechos de que hay un solo mediador. Pero es que eso mismo Señor Jesucristo, que lo hace enfáticamente, nadie viene al Padre si no es por mí. No solamente es que es un gran mediador, sino que es el único, no hay otro. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la señalación de Pedro también es muy buena, ¿no? El señalamiento de Pedro. Él padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos. La mediación, por lo tanto, tiene también una fuerza conductiva. Lleva de traslación, lleva desde un sitio a otro, desde este mundo al Padre. Y Él quiere que la misma traslación que hace Él, la misma itinera que sigue Él, la sigamos nosotros. Él tenía que pasar de este mundo al Padre. Y Él ve que también tiene que llevar Él mismo a muchos hijos a la gloria. Tiene que llevar, ¿veis? Es una función de conducción. Démonos cuenta que en todo esto, por lo tanto, se percibe una faena de Dios. Dios faena, trabaja, se esfuerza, utilizará los medios que le corresponden como a Dios. Él sabe, ¿no? No sabemos el coste de estos medios de Dios, pero que desde luego están henchidos de una buena voluntad, como dice Pablo, henchidos de buena voluntad, agradable y perfecta. Un trajín tremendo, el Hijo llevando a la gloria muchos hijos, llevándolos para llevarnos a Dios. Luego sale la idea del pacto aquí también, ¿no? De la que Cristo es mediador. Y claro, estamos aquí en el contraste siempre, y es muy interesante conocerlo, como lo estáis conociendo en Gálatas, no sé en qué capítulo estáis, pero estáis entrando a la comprensión también ya del pacto de la ley y el pacto de gracia, y no vamos a entretenernos mucho, ¿no? Pero vemos aquí el pacto de gracia que invalida y da por viejo el pacto de la ley. La ley fue recibida por disposición de ángeles, ¿no? Nos dice Hechos 7:5, ¿no? Y en esto, claro, los ángeles estaban de parte de Dios en el Sinaí, allí entregando. No podemos darnos idea con la solemnidad tremenda con que hacían entrega de aquel patrimonio que contenía condiciones pactistas, nada menos que entre Dios y el hombre. Es que esto aún, a veces cuando uno lo quiere pensar bien, una cosa que la tiene tan sabida y tan aceptada parece que nuevamente no puede entrar en la cabeza.
un pacto entre Dios y los hombres, pero no me hables, no me fastidies, esto ni hablar, ¿no? Un pacto entre Dios y los hombres, un pacto. ¿Qué voy a hacer yo con Dios, hombre? Sí, pues sí, Dios quiso hacer esto y lo hizo. Y fue altamente productivo y fue altamente beneficioso. Y claro, y estaba Dios allí con sus representantes los ángeles, y de parte de los hombres, ¿quién había? Estaba Moisés. Un hombre que llevaba a sus espaldas una experiencia tremenda, que incluía incluso el homicidio, hasta esto. Y este hombre estaba representándonos a nosotros allí en el monte para recibir la ley santa de Dios. Ni más ni menos, ¿no? Claro, entonces el argumento que está en este texto es hermoso. Es de las partes del libro de Don Ernesto que no se puede quitar ni media línea, de esto de la obra medianera de Cristo. No se puede quitar ni media línea. Es todo ello un poema, El leerlo y releerlo es hermosísimo. Dice ni Moisés, por no ser divino, podía representar a Dios, ni los ángeles al hombre, y aquellos no eran humanos. Sí que es igual que lo miremos desde las dos posiciones. Ni los ángeles tampoco pueden representar a Dios, no tampoco en este sentido del compromiso. Ni Moisés, por no ser divino, podía representar a Dios, ni los ángeles al hombre, y aquellos no eran humanos. Ahora, Cristo sí. Hemos aprendido de su persona que es totalmente Dios y totalmente hombre. En él habita la plenitud de la deidad corporalmente, nos dice Colosenses 2, ¿no? Así pues, entonces él viene a ser perfectamente hombre mediante el misterio de la encarnación, y entonces puede mediar entre Dios y los hombres para el establecimiento de este pacto de gracia. Pacto de gracia supone ya desde los días de Noé, aquel pacto en el que Dios lo aporta todo, y el hombre lo recibe con confianza y con fe, y sin más. Y aquí termina toda la historia de este trabajo de Dios desde el punto de vista teórico. Y entonces nos hace aprender también Hebreos 8:13 que este nuevo pacto da por viejo al primero, y lo que se hace viejo y se envejece pues ya es para ser retirado y ya está, y se acabó, ya no tiene. Así que prevalece el nuevo pacto. Claro, este nuevo pacto nos dice la epístola a los Hebreos dos cosas, ¿no? Que nos dice que es mejor y que es nuevo. No solamente nos dice es nuevo y es mejor. Es decir, que pasa entonces a una plenitud de vigencia, por cuanto es un pacto que tiene ya carácter eterno. Va a prevalecer en la eternidad. Dios es el que lo pone todo y nosotros nada. Cuando hagamos el estudio de la doctrina del nuevo pacto, en la paréntesis de 2 de Corintios 3:6, del 3 al 6, pues allí veréis que todo viene de Dios y nada viene de nosotros, y esta es la esencia para la comprensión de la vida y el ministerio del nuevo pacto. Todo aquel que quiere vivir en el nuevo pacto tiene un repertorio de vida y tiene un módulo para su ministerio. Y es comprender la profundidad grande del nuevo pacto. Todo viene de Dios, nada viene de nosotros. Todo es gracia de Él. Así es Jesús el que es hecho el garante, el fiador de un mejor pacto. Y pensad que en la epístola a los Hebreos hay dos palabras casi claves para la comprensión de la parte doctrinal más grande de la epístola a los Hebreos, que aquí está esta. Una es mejor. Mejor pacto y un mejor ministerio, un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. Y luego también Cristo es mayor que los ángeles, mayor que Melquisedec, mayor que Moisés, mayor que todos. Es mayor y mejor. Bueno, entonces es interesante revisar cómo en la epístola a los Hebreos se recoge, no diré que se restaura, porque allí está Jeremías con su capítulo 31 magnífico, ¿no? Pero lo recoge
en la plenitud de su cumplimiento. Será que en aquellos días yo daré un nuevo pacto, estableceré un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tendrá estas características. Y estas características son esencialmente la obra de la cruz, que termina con el pecado, de tal manera que de sus pecados, de sus iniquidades, no me acordaré más. Queda liquidado todo en la cruz. Si queremos más, hay un libro de reclamaciones para el que quiera firmarlo. No se puede reclamar, es imposible. No puede haber mejor pacto. Luego la idea de Cristo como abogado también es interesantísimo, ¿no? Ahora la idea de Paracletos, Paracleto no es el nombre del abogado, en general, en el original, sino que al abogado que defendía, es decir, el abogado que estaba al lado del que tenía que ser defendido, se le solía llamar esto, Paracleto. Pero es porque estaba a su lado, no porque era abogado, era porque estaba a su lado, que esto es lo que quiere decir la paraclesis. Y esto es lo que es la idea general de las consolaciones de Dios. Es bueno pensar, yo solamente lo pongo aquí como un elemento, una sugerencia para vuestra meditación, de las consolaciones de Dios. Algunas veces en el Antiguo Testamento ya lo vemos, ¿no? En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Es decir, en la tremenda sobrenumerosidad y confusión de tantas ideas que se agolpan dentro de la mente de cualquier persona, y sobre todo de la persona piadosa, que no es que tenga menos problema en su pensamiento que otros. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma, tus consolaciones. Es decir, estas estancias de Dios a la vera del hombre, esta inmediatez, esta presencia de Dios. Un salmista lo podía proclamar esto con una doble subjetividad, porque si estaba en Jerusalén, allí estaba el templo. Si eran los días en que tenían tienda o tabernáculo, pues siempre sabía que allí estaba Dios, en la hermosura de su santidad. Y tenía muy bien aprendido todo lo que significaba la santidad de Dios. Y claro, pues esto es la idea de la paraclesis son las consolaciones de Dios. Las cosas que fueron escritas, dice, para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Para qué? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Porque tenemos a las Escrituras con nosotros, porque las tenemos a nuestro lado, porque las Escrituras ya ellas solas implican una paraclesis de Dios para nosotros. Dice, bueno, tenemos la palabra permanente con nosotros, tenemos la palabra profética con nosotros, a nuestro lado, a nuestra disposición. Esto es el cúmulo de consolaciones de Dios. Es decir, que la idea de paraclesis, yo pienso que es uno de los nervios que atraviesan toda la Escritura de punta a punta. La idea de las ganas de Dios de estar. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Mi delicia es la paraclesis humana. Imaginaros, por lo tanto, qué tremendo choque tenía que ser para Dios la caída del hombre, el rechazo del hombre. Lo que sigue siendo para Dios el rechazo del hombre. Cuando Él tiene ganas de estar con cada uno de nosotros, de vivir a nuestro lado en comunión. Así pues, bueno, hay todos estos aspectos tan definitorios de esta actividad que se le llama al Señor Jesucristo como abogado. Bueno, si alguno hubiere pecado, cosa que esto no tiene que ser lo normativo, ¿verdad? Lo normativo es no pecar. Estas cosas os escribo, establezco estos principios para que no pequéis. Las normas no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, pues hay una provisión tremenda, está nuestro abogado Jesucristo. Es la propiciación por nuestros pecados. Es Jesucristo el justo. Es decir, el que sabe qué hacer con el pecado y sabe qué hacer con nosotros. Así que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no?
Bueno, claro, el contexto este es amplio de considerar y aquí creo que lo podéis vosotros también repasar en casa, que el tema es la comunión con el Padre y con el Hijo, ¿no? Y a pesar de que somos como somos, esta comunión es posible mantenerse. Ahora, es a base de una tensión vital en relación con el Dios que nos da la vida. No solamente que nos da la vida esta que tenemos, que es afectada por el pecado, sino que nos ha dado esta nueva vida en Cristo Jesús. Tiene que haber una tensión vital. Bueno, pues vamos a partir el pan. Bueno, pues mirad una cosa. Examínese cada uno. Y coma del pan y beba de la copa. No que no coma y que no beba, no, coma y beba, pero examínese. Se necesita una tensión interior, una tensión preocupada por no patear la hermosura de esta vida que el Padre nos ha dado en Cristo. Es un problema de comunión. ¿Estoy en comunión con el Padre o no estoy en comunión con el Padre? Comer el pan, beber de la copa sin estar en comunión con el Padre es una injusticia. Pero no una injusticia irreparable. Es que me puedo anticipar a la injusticia, examinándome a mí mismo, reconociendo mi situación, confesándola a Él, utilizando el oficio, este abogado de oficio que ha nombrado el Padre, que es el Hijo. Y coma así del pan y beba de la copa. Por esto que yo pienso que no es el momento en que ya estamos entrando por la puerta de la iglesia cuando se tiene que producir este examen. Se tiene que producir en aquel amanecer del primer día de la semana cuando nos levantamos, desgravados de preocupaciones de oficio y profesionales y todo, y aparte de nuestros arreglos higiénicos, pues ya llenar la mañana de este examen y de esta preocupación para saber que voy aquí, porque es un problema de comunión. Pero todo es porque hay un mediador. No solamente el mediador para aquella gran gestión de salvación del hombre, ¿verdad?, de redención, sino la continuidad, posibilitar la continuidad de una comunión que se restableció por la obra de la cruz, ¿no? Luego está también la idea de Cristo como sumo sacerdote. Yo creo que aquí también hay algo muy hermoso que ver, ¿no? Porque, fijaros bien que en la epístola a los Hebreos, lo que prevalece, la idea que prevalece es la de Cristo como sumo pontífice, sumo sacerdote. Una vez se han superado los estamentos comparativos entre lo que son los ángeles y lo que es Jesús, y lo que es Moisés, y lo que es Jesús, y todo esto, pero llega el momento en que se habla ya de cosas muy importantes, ¿no? Y entra en la idea del pontífice, del mediador, del sacerdote, del sumo sacerdote, del que estando en el campo, estando en los atrios del tabernáculo, con todo el pueblo y con todo lo que significa el pueblo, y con el altar instalado allí, a ver qué pasa, a ver si traen o no traen, y llegar el momento en que el sumo sacerdote va a penetrar en el lugar santísimo. ¿Pero quién? Estos sumos sacerdotes, hasta de los cuales algunos se podría escribir historias negras, ¿verdad? Incluso. No, es que ahora ya estamos delante de lo definitivo, dice el autor de los Hebreos. Este tiene un sacerdocio inmutable, este tiene un sacerdocio eterno, y va acumulando todos los valores que en el fondo solo se pueden dar a partir de Dios mismo, de la voluntad y del poder de Dios. Aparte de él no se pueden dar estos factores para un sumo sacerdocio así. Mirad, lo mejor de todos los mejores hombres que haya habido, de los mejores sumos sacerdotes y de los mejores hombres de Dios que haya habido en el mundo, concentrado así, apretado en una piña, nunca daría la campana. Así que no hay escape. Y claro, es muy interesante aquí porque aquí, como antes hemos dicho que había una clave que era mejor, y aquí tenemos una clave que es más, ¿no?
y todo superlativo. Entonces tenemos el ministerio de Aarón a partir ya del capítulo 5, ¿no? El ministerio, dice aquí a favor de los hombres de Aarón, dice fue fácil. Era fácil el ministerio de Aarón. ¿Por qué? Porque era un hombre rodeado de flaquezas, y así que era un hombre que podía compadecerse de los ignorantes y extraviados. Ahora, ¿dónde estaba la dificultad del sacerdocio de Aarón? Su contacto con Dios. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque él también era un hombre rodeado de flaquezas. Y tenía que presentarse, dice, no sin sangre, ojo. Nada de hablar sin sangre. Y era igual que fuera el gran día de las expiaciones cuando tenía que entrar allí dentro, ¿no? Tenía que entrar con sangre ajena y tenía que ponerse otras vestiduras, y allí todo se cargaba de significado de una manera grande y tremenda. Y pensad que esto no se ha perdido todavía, ¿eh? Estamos dentro de la misma normativa, pero agudizada en que no consiste en que llevemos una vestidura así o la llevemos así, y que hagamos una ceremonia aquí con un altar oliendo a carne quemada y a sebo quemado y todas estas cosas, sino que llevamos la interioridad más íntima de nuestra persona a la presencia de Dios en términos de comunión y de amistad, en oposición a la digresión y a la enemistad con que vivíamos antes de convertirnos a Él. Y aquella era una tremenda y terrible verdad, que estábamos enemigos de Dios, enemigos de ánimo, en malas obras. Pero es que tan terrible como que aquello era una gran verdad, sería que nuestra comunión con Él fuera una deleznable mentira, ¿comprendéis? Así que no se han perdido, ¿no? Toda la sensibilidad y la preocupación que podía tener el sumo sacerdote y su equipo de ayudantes levitas que estaban allí trajinando con los machos cabríos y con la leña y con todo el trajín del tabernáculo, del templo en su día, todas aquellas preocupaciones que podían tener los piadosos, no me refiero a los que estaban allí de una manera, sino los piadosos, no es menos la que tenemos que tener nosotros, porque ahora bien, el contacto con Dios era difícil, ¿no? Pero en el caso de Cristo, que es el cumplimiento de aquella figura, el contacto con Dios no tenía dificultad. Era perfecto. Su comunión con el Padre era tremenda. Lo vemos en su vida aquí, ¿no? Era una relación, una comunión perfecta. Padre, yo sé que siempre me oyes. Y este es mi hijo en el que tengo todo mi contentamiento. Bueno, hay un carteo, ¿no? Hay una comunicación fluida, constante y hermosa. Y además testificado, porque tanto el Hijo como el Padre quieren que nos enteremos que hay comunión, y el Señor Jesucristo dice, alto que no ha venido esta voz por mi causa, yo lo sé esto, ha venido por causa de vosotros, o sea que es una comunión que al mismo tiempo tiene una dirección testifical, va en un sentido determinado, y entonces el contacto con Dios era perfecto, pero el contacto con los hombres, ¿verdad?, que hiciera posible, como dice aquí don Ernesto, su compasión hacia ellos y que les pudiera representar ante Dios, fue dificilísimo, y tanto es así que solo pudo efectuarse mediante los grandes misterios de la encarnación, por ejemplo, que es imposible para los hombres, pero como dijo el ángel a María, todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Es posible para Dios. ¿Y qué fue este misterio? El misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Esto está en el umbral del misterio de la piedad, nos dice la carta a Timoteo, ¿no? Primera Timoteo capítulo 3. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, pero un misterio. Es algo que... Y luego también el hecho de que el Hijo Santo consintiera en la tentación. Claro, tenía que asumir la totalidad del ser, el ser humano.
y admite la tentación, ¿no? Y entonces él experimenta todo lo que el poder del diablo puede ejercer sobre la mente del hombre, el sufrimiento tremendo, de la inminencia del pecado, del apartamiento, de la desobediencia de Dios. Por eso que él mismo padeció, dice, siendo tentado. Es decir, que el solo hecho de, no la caída, no, nosotros decimos que padecemos en la tentación porque caemos. Él no cayó, pero padeció siendo tentado. La sola tentación produjo una escala de sufrimientos para el Mesías. Así pues, pero él fue sin pecado. Y luego los sufrimientos por los que aprendió todo el valor de esta posición de la obediencia, del ponerse en la sujeción, en la postración, ¿verdad? Porque, como dice la epístola a los Hebreos, porque convenía, esta santa conveniencia de Dios, que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciera consumado por aflicciones el autor de su salvación. Y luego también este otro versículo, Jesucristo también en la epístola a los Hebreos 5, que en los días de su carne, en los días de su encarnación, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas. A mí me gusta estos bloques que hay aquí, expresivos y calificativos de una situación. Hay clamor, hay lágrimas, hay esta cosa que no es un grito, que no es una voz, ni es un lloro, es esta cosa profunda, el clamor, la expresión, lo que quiere decir aquí el clamor, es casi como el bramul que decimos, o el sanglot que decimos en Cataluña, ¿no? Es una cosa profunda en el que hay una exhalación, parece que todo vaya detrás de un tremendo deseo. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, presentándolo allí delante de Dios, pero con gran clamor y lágrimas. Algunas veces nosotros nos limitamos a aquellas lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro, que son, en fin, no pueden ser más expresivas ni más claras del dolor de Dios ante la muerte del hombre, ¿no? Pero, y las veces que él lloró, pero no por Lázaro, no, sino lloró por él mismo, porque veía lo tremendo de asumir el pecado de todos los hombres, y lo veía aquí, a la vuelta de la esquina, estaba a la vista, y a la cruz, y Getsemaní y todo aquello, ofreciendo con gran clamor y lágrimas. No tenemos en cuenta estas lágrimas de Cristo. Fijaros bien que digo que son lágrimas por él mismo, porque tenía que tragar aquello. Al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, que fue el sufrimiento el que le hizo comprender todo el valor de lo que había supuesto dejar su trono y hacerse hombre para poder coger a los hombres, asumir su esencia, su humanidad, representarlos ante Dios, pero no como Él es, sino como son los hombres. Por esto Él tuvo que cargar con los pecados de los hombres sin obras. Entonces, no, la cosa yo tampoco la vería limpia, no la vería clara. Si me dijeran, no, es que Él fue allí, hizo todo esto, pero no cargó, no con los pecados. Todo esto fue un gambalache entre el Padre y el Hijo. No, por favor, que no esto no es una comedia, no es un gambalache. Y Él cargó con el pecado de todos nosotros. No, por favor, no. Cargó con el pecado de todos nosotros. No podía ir al Padre como haciendo una tarjetita de presentación para el gobernador civil, No, por favor, era una cosa tremenda. El pecado de todos los hombres. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, la palabra aquí es, habiendo llegado a la completa consumación de lo que Dios quería hacer
por medio de él, vino a ser autor, causa, autor, causal, autoría causal, de eterna salvación, no de esta salvación nuestra de cada día, que ya hablamos también de que hay una salvación de cada día, sino causa de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y mirad una cosa, aquí obedecen, en el texto griego, también tiene el hipocoe, que os hablé aquel día. También está el oír desde abajo. Los que le obedecen, en los que ya están situados, Señor. Aunque tú eres un hombre que carga con mis pecados y vas a la cruz. Como Tomás, digo, Señor mío y Dios mío. Tomás, cuando dijo esto, se situó en el hipocoe radical. Oír desde abajo, Señor mío y Dios mío. Sé muy bien lo que eres, ¿no? Y punto, Señor mío y Dios mío, punto. Para todos los que le obedecen ha venido a ser causa de eterna salvación. Estamos nosotros en la posición esta de hipocoe. Estamos escuchando desde la posición desde abajo. Yo esta tarde, cuando estaba refundiendo todas estas cosas, casi os he de decir que me he vuelto a convertir. He vuelto a vivir tremendamente la experiencia de la comprensión. Es lo que tiene de bueno el estudio bíblico, que te vuelve a hacer vivir intensamente esta gloriosa realidad. Esta tarde parecía que me volvía a convertir. Porque es así, estoy yo así en el hipocoe, ¿no? Así pues, esto es la esencia de la obra sacerdotal del Señor, en el que hay, como dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Lo tenemos. Lo tenemos, pues acerquémonos confiadamente, hombre. ¿Por qué vamos titubeando? Que esto no es una teoría, hombre, que esto no es una astrología, hombre. Esto es una revelación de Dios, llena de sentido, llena de contenido, preñada de historia antigua, historia moderna, y sobre todo el centro de la historia, que es la cruz, el momento en que el Verbo se encarna, ¿no? Así que hay simpatía, hay el oportuno socorro, y hay esta extensión de la intercesión. Cristo es el que murió, dice Pablo en Romanos, más aún el que también resucitó, el que además de todo esto, además de que murió por nosotros y resucitó por nuestra justificación, está a la diestra de Dios e intercede por todos nosotros. Continúa la obra sacerdotal, la intercesión, el trajín tremendo, desde fuera donde están los hombres, adentro donde está Dios, trasvasando continuamente la fuerza de una intercesión que el Padre acepta con sumo agrado porque viene del Hijo. Así es el que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, por el camino, por el único camino, por la única mediación sacerdotal, viviendo siempre para interceder por ellos. Y bueno, claro, tenemos allí el ejemplo supremo aquí en Juan, capítulo 17, ¿no? Y esta tarde yo escribía estas palabras refiriéndome al texto de Juan 17, que el lenguaje intercesor de esta oración sacerdotal es ordenado y claro, y en él la intención y el contenido se funden en la máxima expresión que nunca hayan alcanzado la sencillez y la grandeza. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos también estén. ¿Dónde podemos encontrar un pontífice? Yo por esto, cuando pienso que alguien quiere hacer de pontífice, pienso, ¿y en qué está pensando, por favor? Si Cristo ha dicho todo lo que tenía que decir, Padre, santifícalos en tu verdad. Mira cómo los quiero. Por ellos yo me santifico a mí mismo.
Y quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean la gloria que me has dado. Esto es tremendo, ¿no? Es el lenguaje intercesor, ordenado, claro, ¿no? Y la intención y el contenido se funden. No se separa aquí la intención y el contenido. Es una sola cosa. Es la máxima expresión que nunca haya alcanzado la sencillez y la grandeza en unas solas palabras, de una oración. Bueno, entonces está aquí el fin de la obra, que es el análisis de aquella porción de Corintios, de la que una vez ya tuvimos una pregunta, ¿te acuerdas? Y ya ves que, cumplida la grandiosa y sublime misión del Hijo, porque claro está, derrotar las fuerzas del mal. Y el postrer enemigo de todos que será deshecho será la muerte. Primero tiene que acabar con esto, ¿no? Él está esperando lo que resta hasta que todos los enemigos se han puesto por estrados de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho, la muerte ya. El postrer ya. Y entonces sí, entonces ya cumplida la grandiosa y sublime misión, el Hijo pondrá todas las cosas a los pies de Dios. ¿Quién será todo en todos sin que haya ningún elemento discorde en el universo? Entonces todas las cosas volverán a marchar hacia el fin, primero, para el que Dios los había criado. Entonces es cuando, desde luego, sin hacer ninguna violencia a ningún estamento justo, y al decir justo es de adecuación, cada cosa podrá ser restaurada. Se producirá aquella restauración de todas las cosas de que habló Dios a nuestros padres y tal. A continuación viene el estudio 7 de la santificación, que yo, teniendo unos pocos minutos y queriendo recuperar lo que perdí el otro día, siendo como es una lección de 2 páginas y media, poco más o menos, la quiero agotar hoy. Tanto más cuanto que durante todo este tiempo me he referido una y otra vez a lo esencial de la santidad, a los aspectos esenciales. Y bueno, aquí ya veis que hay unos apartados sencillos que hay que, por ejemplo, esta santificación común a todos los creyentes en virtud de su unión con Cristo. ¿De dónde, dice, se deriva su nombre de santos, no? Bueno, son versículos los que hay aquí relatados, que no los vamos a leer, en los que sencillamente se denomina santos a los creyentes. Son versículos que sirven sobre todo aquí en este contexto para comprender que los creyentes son santos. Y una vez pasó aquí esto, alguna vez lo he contado, pero pasó aquí en Duquedes esto, hace unos 11 años o así, o 10 años, no sé, más o menos. Cuando uno ya es muy mayor, ya nunca sabe si hace 15 años o hace 20. y entré aquí, vine temprano, no sé si es que no tenía que venir Saturnino o lo que sea, vine temprano y estaba arreglando las primeras cositas aquí. La mañana se vio unas sillas, unas estufas, lo que sea. Y entró una ancianita, bajita así, ¿no? Una mujer que no la conocía de nada y no la he visto más. No sé si es que pasaba por aquí ocasionalmente. Se asomó por allí y me dijo, pase, y pasó, ¿no? Y entonces, bueno, mire, y dice, esto es una iglesia, es una capilla. Digo, pues sí, una capilla. Dice, ¿y no hay santos? Digo, sí. Digo, sí. Digo, aquí, digo, esto cada domingo, digo, si se espera un rato, digo, esto se llena de santos. Dice, es que no los veo. Digo, es que aquí los santos se sientan en las sillas. Le dije yo. Y entonces ella me hizo una pregunta tremenda. Cuando yo le dije que los santos se sentaban en las sillas, dice, ¿pero lo son? Dice, ¿pero lo son? Digo, bueno, si no lo son, tienen que serlo. Lo dije yo. Y seguí hablando con ella. Entonces le expliqué que, claro, que no era una capilla donde los santos de yeso y todo esto, sino que era una capilla evangélica donde la palabra, bueno, le expliqué un ratito charlando. No la he visto más, no ha venido más. Se veía una mujer muy sencilla. Pero su pregunta fue tremenda. Cuando yo le dije que aquí los santos se sientan en las sillas, dice, ¿pero lo son? Digo, pues si no lo son, tendrían que serlo. Todo creyente es un santo. Así pues, luego está la santificación práctica.
que aquí dice es esta separación progresiva del creyente del pecado para vivir en relación con Dios. Es la continuidad de lo que nos pasa en el momento de la conversión. Lo que nos pasa en el momento de la conversión tiene que perpetuarse, no hay más, ¿no? Con todos los altos y bajos que pueda tener la vida de un creyente. Así que hay una santificación posicional, ¿no? Somos santificados en la voluntad de Dios mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, que por esto la epístola a los Hebreos está llena de declaraciones de estas, ¿no? Y claro, la base, solo con leer con atención a los capítulos referentes a la santificación en la epístola a los Romanos, que ello está transido de todos los sentidos que tiene la santificación, ¿no? Romanos 6 a 8, ¿no? Allí están los pasajes centrales sobre la santificación, que supone este apartamiento insistente, continuado, este esfuerzo continuo para desistir, huir, rechazar el pecado, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, hombre. Porque los que en Cristo hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Y aún hay otros factores que Pablo esgrime, por ejemplo, en la epístola a los Corintios, cuando dice, ¿y qué gusto tenéis en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Antes es verdad que una cantidad de cosas en el repertorio de nuestra vida, vivíamos en ellas, pero conocido el Señor y viendo lo que producen, el producto de aquella vida, de aquellas actuaciones, por un lado nos avergonzamos de que sea así, pero parece ser como si quisiéramos volver. ¿Pero qué gusto tenéis en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hombre, ¿por qué? Porque al fin de ellas es muerte. No hay nada que tenga una continuidad de vida. ¿Por qué entonces fijarse en las cosas que se ven? ¿Por qué dar un valor de perennidad a lo transitorio? La tendencia del hombre es que él cree que lo suyo va a prevalecer para siempre y se equivoca. Así pues, está la santificación práctica, ¿no? Esta santificación práctica, fijaros bien que hay una palabra aquí que es bastante clave, que es la consideración. La palabra consideración. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque aquí dice muy claramente, el hecho depende de la obra de Cristo, pero nosotros hemos de considerar el valor de esta obra, es decir, tenerlo en cuenta. Considerar es igual como tener en cuenta. Poner al lado de la obra de Cristo nuestra propia realidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo prevalezca? Que yo pueda encontrarme a bien, que yo pueda transigir con el pecado, o que yo pueda llegar a pecar y aquí no ha pasado nada. Mira, al final de cuentas que somos así. No puede ser, somos así. El pecado, en una tensión de santidad, el pecado tiene que producir efectos incluso de valor psicológico, como es la angustia, como es el aburrimiento. Para mí el aburrimiento es uno de los grandes cuerpos con los que tiene que ver mucho el pecado, el aburrimiento, digo para el creyente, el aburrimiento, la ansiedad, la angustia, por lo tanto, el hecho depende de la obra de Cristo y nosotros hemos de tener en cuenta permanentemente esta obra de Cristo, ¿no? Estoy muerto a aquello que reconozco como cosa del viejo hombre y por lo tanto de escoger el camino de la voluntad de Dios. Ahora, claro, el poder para la santificación práctica, el poder se halla en la persona del Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que parece inexorable de pecar y morir como consecuencia real y fáctica del pecado, pero es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, el creyente carnal, como dice aquí, es el que no contempla estas cosas, no las considera,
las deja instaladas en aquella formulación inicial que le llevó a la convicción y a la fe de que Dios es Dios y Cristo es Cristo, pero luego ha quedado aquí un yo que no se regenera a pesar de toda la realidad del Espíritu Santo en su vida. Y esto es delicado, porque se habla de la resistencia al Espíritu Santo, resistirle, contristarle, apagar el Espíritu. Es decir, que hay una gama de relaciones con el Espíritu Santo que sube y bajan y que hay que estar muy en cuidado, muy cuidado. Aquí dice: el Espíritu Santo entristecido no puede efectuar toda su obra en el tal creyente, quien anda conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Andad según el Espíritu y no satisfagáis a la carne en sus deseos. Además llega un momento en que dice: si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Pero si es al revés, no. Porque un proceso mortal constante se está produciendo en nuestra vida cuando la carne prevalece sobre el Espíritu. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tendrían que producir el fruto del Espíritu no se producen. Y si no se producen es como si murieran. Démonos cuenta que en el paso dramático del tiempo en nuestras vidas mueren una cantidad de cosas cada día, una cantidad de cosas. Yo siempre cito aquello de aquel bolero, tantas veces me lo habréis oído decir, ¿no? El beso que no diste no lo puedes dar. Podrás dar 1000 besos todavía, 20.000 besos, pero aquel que pudiste dar un día y no lo diste, lo negaste por lo que ya no lo puedes dar. Y lo que no has hecho hoy, en el nombre de Cristo, este vaso que no has dado en nombre de discípulo, cuando has tenido ocasión, ya no. Luego darás 20.000 vasos de agua fría en nombre de discípulo, pero que hubieras podido dar hoy, no. Si la vida del Espíritu es tensa, es real, es auténtica, el Espíritu mortifica las obras de la carne. Y el egoísmo entonces no prevalece reteniendo el vaso de agua fría, sino que el Espíritu, liberado por el Señor, este Espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, nos libra de nuestro egoísmo, nos hace extender con gozo y con espíritu de servicio el vaso de agua fría en nombre de discípulo, en nombre de siervo. ¿Entendéis? Así que, y bueno, aquí están los medios para seguir la santificación, ¿no? Práctica, y sobre todo yo encuentro que es muy interesante la lectura de aquello de la primera de Juan 2, 15 al 17, dentro de lo que hay aquí. También esta separación de 2 Corintios 6, cuando evoca lo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, salid de en medio de ellos. Es un trabajo constante. Ya lo dije un día también citando a Timoteo. Huye de los deseos carnales que batallan contra el alma. Huye de los deseos juveniles y sigue la justicia, etc. Siempre que se huye de algo, se sigue otra cosa al mismo tiempo. Se corre para huir de esto, pero se corre también para seguir lo positivo. Así pues, esta lectura también de 2 Pedro 1 al 10 es altamente interesante, porque dice que el que no aprecia todo lo que dice Pedro en aquella lista del capítulo 1, versículos 1 al 10 de la segunda epístola, dice, a mí me gusta la traducción porque dice es ciego, ¿no? Y no dices ciego, dices miope. Es decir, que tiene vista pero poca, poca, es miope, habiendo olvidado. ¿Dónde ha empezado él a ser creyente? ¿En base de qué? Es miope. Es decir, que no es que no